Entonces hoy vamos a hablar sobre la sexta característica, que es ocuparse un lugar en la familia de la fe y ser un complemento. Un discípulo de Jesús es alguien que entiende que Jesús lo salvó, como siempre dijimos. La salvación es individual, pero la vida cristiana no es individual. Es individual en vivirla con el Señor, pero no es. Ahí tenemos hermanos que tienen sus hijos, cada hijo vino único. Pero no es cada uno dijo, bueno, yo me voy a vivir solo. Ahí están, siendo criados por los padres, cuidados por los padres, educados por los padres, nutridos por los padres. Un discípulo de Jesús es alguien que es el resultado de la obra de Dios por medio del Espíritu Santo en su interior, pero no es dejado a la deriva, sino es injertado en una familia de la fe. Y que en esta familia tiene su exacta ubicación, que tiene su lugar, tiene su complemento, hace un complemento. No es auxiliar. No existe en la familia de la fe, no existe auxiliar como las ruedas. Tenemos 4 ruedas que andan, pero bueno, hay uno en el baúl como auxiliar. No, ¿quién entiende eso, hermano? Apágalo. O si no, lea tu Biblia de vuelta, agarra los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas, y vas a ver que la iglesia de Cristo, un discípulo es alguien que es injertado en la familia de la fe y es un complemento. ¿Qué es un complemento? ¿Quién alguna vez usó su codo para trabajar? ¿Quién lo tiró? Pero todo suena normal, discúlpame. Porque nada podemos hacer sin el codo. Todos usamos el codo, hermano. Todos lo usamos. Solo que claro, más le damos énfasis a la mano. Le damos énfasis al codo ¿cuándo? Cuando tenemos dolor. Pero el codo es la parte más importante, porque lo que une esto con esto, hermano, es el codo. Y tú puedes ser el codo. Entonces no creas que yo no soy nadie. Yo vengo acá y está. Si crees así, hermano, reformula tu cristianismo. Es decir, despertate y entienda que el cristianismo no es esto. Por eso yo leo unos versículos, Salmo 133:1, que dice, mirad cuán bueno. Y eso va al grupo, por las dudas, si después quieren escuchar, prestar atención, después lo escuchen y lo meditan en los versículos. El Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y aquí habla de una unción de Dios del Antiguo Testamento, que era simbolizada por el Espíritu Santo, que es tirada sobre la cabeza de Aarón y que desciende, que es decir, habla de un complemento, habla de una unción del cuerpo. Y dice el versículo 3, como rocío de Hermón, que es decir, es un complemento que se desciende sobre toda parte y desciende sobre los montes de Sión. Y lo más importante dice así, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí, ¿a dónde? En el cuerpo, en la unión. Allí el Señor enviará su bendición. En el Salmo 122:1 dice así, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y por supuesto que el salmista se alegraba por ir a casa de Jehová. No es para mirar las paredes, no es para
para ocupar un lugar en los asientos, sino porque es el estándar que Dios estableció, de que su pueblo se reuniera para adorarlo juntamente. Porque en el templo, en aquella época, en el tabernáculo, estaba la presencia de Dios, que era representada por el arca. Pero voy al Nuevo Testamento, en un pasaje muy conocido, 1 Corintios 11, 20 y 21, Pablo dice así: cuando pues os reunís vosotros. ¿Y quién hablando Pablo? A la iglesia de Corintios. Y esto no es comer la cena del Señor. Pablo estaba exhortando a la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque iban a hacer memoria del Señor y recordar al Señor en la época de los apóstoles. No era el pedazo de pan y la copita del vino, sino era almuerzo, se juntía. Era ágape, que es decir, un tiempo que la iglesia como familia pasaba juntos, comían juntos. Así como Jesús estaba con sus discípulos reunido y tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo, y tomó el vino y este es mi sangre. La iglesia en sus primeros años así hacía la recordación de Jesús, la adorar como familia a Jesús. Y Pablo exhortó a la iglesia de Corintios diciendo: porque eso no es, ustedes no están se reuniendo para comer la cena del Señor. Y Pablo le dice: ¿por qué? Porque al comer cada uno se adelanta y toma su propia cena. Y unos tienen hambre y otros se embriagan. Lo que Pablo estaba diciendo: miren, ustedes que son la iglesia de Cristo en Corintios, ustedes no están recordando al Señor. ¿Por qué? Y voy a parafrasearlo en mis palabras: porque ustedes, cada uno vive a su manera. Cada uno se importa consigo mismo. Cada uno ha hecho de Cristo su propia forma de vivir. Ustedes se reúnen, pronto traen la mesa, uno trae un asado y la hermana que trajo sopa y se separan, y el que trajo asado ya se sienta con sus amigos cercanos, su grupito en la iglesia, y come el asado. Y la hermana allí, un hermano, está tomando su sopita. Esto no es recordar al Señor. Y no quiero entrar mucho en ese detalle, voy a entrar solo en el detalle de que la iglesia es la familia que Cristo constituyó. No voy a hablar mucho porque el miércoles hablemos, no sé, como 4 o 5 meses sobre ese tema. Pero algunos que no pudieron venir, o algunos que no, por motivo X no vinieron, vuelvo a repetir esa verdad para que quede grabada, hermano, para nosotros y para cualquiera, de entender que el discípulo de Jesús debe ocupar lugar en la familia de la fe y ser un complemento. Esa es una característica. Entonces, ¿a qué quiero decir? Que cada uno examine: ¿soy así? ¿Ocupo parte de la familia de la fe? ¿Vivo como familia de la fe que Cristo constituyó y soy un complemento? ¿O soy una prótesis que cuando me da la gana la uso? Porque también podés vivir como prótesis, haciéndote prótesis. Pero ahí vamos a seguir desarrollando ese tema. Entonces alguien quizás pregunta: ¿qué tiene que ver todos esos versículos en sí? El Salmo 133, Salmo 122 y 1 Corintios capítulo 11. Bueno, lo que tienen en común, hermanos, esos versículos es que hablan de plural. Hablan de asamblea, hablan de una congregación. Ustedes saben que Dios mediante, dentro de poco voy a traer un estudio sobre la iglesia de todos los siglos. Nosotros cuando hablamos de iglesia, creemos que la iglesia solo surgió en el Nuevo Testamento. No se asusten, después que traigo el estudio voy a comprender. Pero hermano, la palabra iglesia y congregación es la misma. Es la misma, la asamblea, congregación, iglesia, es lo mismo. En breve traeré un estudio sobre esto. Entonces, hermano, cuando hablamos, está hablando de plural, no habla individualmente. Los textos no hablan individualmente. No hacen un trato aisladamente
de una persona solo. Habla sobre una familia de la fe, que es donde un discípulo de Jesús, es salvado por Cristo y es injertado en esta familia. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, hermanos, los llamó para sí. Eso no. Los llamó para sí, para andar junto a Él. Ellos formaron una asamblea con la presencia del Maestro en cuerpo de carne y sangre. Cuando Jesús estaba, allí estaba una asamblea con el Maestro y sus discípulos. Aunque muchas veces los mandaba, recuerden que muy difícil encontrar, solo una vez quizás, que Jesús mandaba a sus discípulos cada uno. Mira Juan, tú vaya para no sé a dónde, o mira Pedro, tú vaya no sé a dónde, o mira Santiago. Por lo menos siempre los mandaba de dos en dos. ¿Y qué pasaba después? Volvían y se reunían en Él como una familia. Cuando Él estaba preparando un grupo para liderar la iglesia después de su partida, nosotros podemos ver que Jesús llevaba siempre 3 con Él. ¿Quién son esos 3? Santiago, Juan y Pedro. Siempre en momentos decisivos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que en una congregación, en una familia, siempre alguien va a estar preparado para cuidar a otros. Eso es normal. Eso es normal. Eso no es ser mayor, más competente. No, no. Entonces, hermanos, un discípulo independiente, nosotros no vemos en ningún lugar en el Nuevo Testamento. No existe. Y hablo discípulo. A partir de la iglesia que se fundó, no vemos ni un discípulo independiente. En absoluto. No vemos un discípulo como nuestro hermano que trabaja online, en su casa, en su comodidad. No vemos. Eso es circunstancialmente por causa de la pandemia. Pero aún así, nada comparado con la iglesia. Iglesia online no existe. A no ser como cuando pasamos por esa obligación de salud del COVID. Discípulo aislado en su propia burbuja es antibíblico. Es antibíblico. Hermano, lo único que se ve en la familia de Cristo formó cuando Él estaba en físico, aisladamente, independiente, en su pensamiento, en su corazón, en su mente. Lo único que podemos ver era Judas Iscariote. Y eso la Biblia lo resalta. La Biblia lo resalta. Mientras que todos estaban admirando a la mujer que ungía los pies de Jesús, Judas estaba pensando en qué. ¿Cuánta plata podíamos sacar de ese frasco? Cuando estaban en la cena, Judas, ¿a dónde estaba? Estaba reunido con los sacerdotes para ver cómo entregar a Jesús. Cuando estaban en el Getsemaní orando, Jesús, en su agonía, Judas venía con la turba para prender con un beso a su maestro. Es el único que lo vemos independiente, viviendo en su propia burbuja. Entonces, hermano, todo discípulo de Jesús que no vive en una familia espiritual puede ser catalogado de 3 formas. No creo que haya más. Es decir, se puede calificarlo de 3 formas. Una, un falso discípulo. Un discípulo de conveniencias, como Judas. Un discípulo que busca su favor, que busca su bienestar, que busca estar ahí siempre bien con todos. Segundo, puede ser un discípulo rebelde en su vida espiritual, en una decadencia, en camino a muerte espiritual. Y por supuesto,
Está el discípulo verdadero que entendió la realidad y está viviendo con dificultad, con un montón de cosas que no lo cierra. Yo no estoy diciendo que el que es salvado por Jesús, todas las cosas le cierra bien. Por eso está la familia. Por eso está la familia. Preguntarle a los niños que están allá si todos les cierran. No les cierran nada, no entienden nada. Pero ¿a dónde están siendo enseñados, tratados, cuidados? En sus familias, con sus padres. Entonces yo no estoy diciendo que un discípulo verdadero no pasa por luchas, no pasa por problemas, no cuestiona, no dice por qué esto, por qué aquello. Eso es normal, eso es normal. Pero ¿a dónde viene a sacar sus dudas? En la familia de la fe. En la familia de la fe. El discípulo que viene, que no le encierra en la cosa y se va, hay que poner comilla si es un discípulo. Hay que poner comilla. Eso es la verdad que, hermano, hoy no se predica. ¿Por qué? Porque hace que las personas se entristezcan. Pero es la verdad. Pero también está el cuarto tipo, que es un discípulo que se encuentra en un lugar donde no hay cristianos. Este sí va a vivir en una burbuja. Esa semana escuché el testimonio de un hijo de los fundadores de Hamas. Hamas es un grupo terrorista que se convirtió. Y por supuesto, muchos de los musulmanes que están en países totalmente, su mayoría musulmanes, se convierten, están se convirtiendo y por un tiempo tienen que estar solos. Pero eso no está solo, no es porque quiere. Y por supuesto que lo que palpita dentro de él, o de quien sea, el deseo de poder juntarse con otros hermanos, con otra familia de la fe, para que pueda crecer. Por eso si yo pudiera traducirles lo que los muchos hermanos musulmanes se convierten, ¿cuál es? Una de las palabras comunes de ellos, dicen, se impresionan como el occidente, que tienen la libertad de servir a Dios y cada vez están en decadencia espiritual. Es algo en común de ellos. Es algo en común de ellos. Y vuelvo a repetir, cuando los bautizan en el Oriente Medio, no le dicen si quiere aceptar a Jesús, sí o no. No le dicen eso, ¿aceptaste a Jesús? No. Le dicen así, ¿está dispuesto a morir por Jesús? ¿Está dispuesto a negar todo por Jesús? Esas son las dos cosas que le preguntan. No como nosotros, hermanos. Nosotros hemos perdido la oportunidad y cada vez se pierde la oportunidad en Occidente de vivir, de aprovechar la oportunidad que nos da para que vivamos como iglesia, reflejar como iglesia, transformar a nuestro alrededor como iglesia. Estamos perdiendo y debemos tomarlo en cuenta, hermanos. Debemos tomarlo en cuenta porque a quien mucho le fue dado, mucho le será cobrado. Entonces, hermanos, Jesús formó una iglesia, un cuerpo, una asamblea, una congregación. Y eso lo vemos en todo el Nuevo Testamento, mejor dicho, en toda la Biblia. O entra poco en la historia. La iglesia romana cree que ella tiene la paz de Jesús. La iglesia ortodoxa también cree que tiene la paz de Jesús. Y muchos evangélicos creen que tienen el mismo paz de Jesús. Jesús ahí está, acá está Jesús. Acá, fuera de acá no hay Jesús. Bueno, la iglesia de Jesús muestra, escuche, la iglesia de Jesús tiene una característica, que muestra los signos de Jesús. Tiene las raíces y los frutos que reflejan la vida y la enseñanza de Jesús. Esa es la iglesia de Jesús. Y quiero aclarar, hermanos, que yo soy totalmente contrario. Y lo digo, yo soy totalmente contrario a los aventureros de la fe. Y hoy hay que aclarar eso. Soy contrario a los llaneros solitarios, a los negociantes de la fe en nombre de Jesús, a los rebeldes sin fundamento y sin excusas profundas doctrinales y de conductas, y que sean dotados de un corazón sincero, fiel a Dios y de buen testimonio de vida. ¿Me entendieron? Yo soy contrario a eso. ¿Y por qué digo eso, hermano? Porque hoy tenemos esa tendencia. Hoy está surgiendo en medio de los evangélicos, hermano, comercio de la fe. Y quien le da la gana sale y abre una congregación. Ese día yo hablando con una persona y me dijo, sí, mi hermano abrió una iglesia y bueno, y es especialista en
sacarle plata a la gente. Y está lleno de esto, hermano. Yo soy totalmente contra esto. Esto no es la iglesia de Cristo. Esto no es la iglesia de Cristo. Por eso digo, la iglesia de Cristo tiene que ser levantada por Cristo, tiene que ser cimentada en Cristo. Cristo tiene que ser glorificado. La palabra de Cristo tiene que ser el estándar en el medio. Y el testimonio de vida tiene que ser, refleja y glorifica a Cristo. Por eso Pablo profetiza a la iglesia de primera de Timoteo. En el capítulo 4 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Quiero enfatizar esto. La iglesia romana dice que esto refiere a los protestantes, porque en los últimos tiempos, como la reforma protestante surgió en 1516, entonces ellos creen que entonces la iglesia protestante es la apóstata. Olvidamos, hermano, cuando la Biblia habla sobre los últimos tiempos, empieza a hablar desde Pentecostés. Desde Pentecostés son considerados ya los últimos tiempos. Y la reforma protestante, hermano, no surgió en 1516. La reforma protestante surgió desde los primeros días de la iglesia. Lamentablemente en 1516 sí. Y antes de 1516, sí, todos aquellos que protestaban contra los errores, contra la explotación de la fe, contra los negocios de la fe, eran considerados herejes y eran ¿qué? Muertos. Eran muertos, eran quemados, eran tirados, eran todos considerados herejes. Que si el hermano acá se levanta y me dice: hermano, lo que está diciendo no es bíblico, ¿sabe lo que era? Era en aquella época, la que consideraba la iglesia, dice: no, hereje. Levantaste contra mí. No importa si la Biblia dice. Por eso, hermanos, terrible es cuando salimos del parámetro que Dios nos estableció, que es su palabra. Por eso yo digo, si la palabra de Dios no es suficiente, échala fuera. Échala. Haga tu propia constitución espiritual y vívala. Y ahí vamos a ver, hermano, constitución y artículos hechos a modo y a gusto de cada uno de los clientes de la fe. En el original Pablo dice así: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos muchos se apartarán, dejarán, abandonarán, tomarán distancia. Yo hago una pregunta: ¿de qué? Hermano, de la fe verdadera. Esto es lo que Pablo estaba diciéndole a Timoteo. No es que muchos van a ser ateos. No. Ateísmo es una religión aparte. No. Pablo le dice así: en los últimos tiempos muchos se van a apartar, entrar en un camino distante de la fe verdadera. En otras palabras, muchos van a ser cristianos trucha. Esto es lo que Pablo estaba diciéndole. No es que no van a ser cristianos, no. En los últimos tiempos, muchos van a adoptar la fe en Jesús. Pero así como la marca Nike, que la encontramos en la feria, y Adidas y todas las marcas. Y son marcas, hermano, lamentablemente, con todo respeto a la gente que trabaja, son marcas falsas. Son marcas hechas a veces en casa y tienen una máquina de imprimir el símbolo de Nike. Pone Nike y la gente va y dice: oh, estoy con Nike. No estoy diciendo que por marca, pero muchos usarán la fe cristiana así. Le ponen el sello ellos mismos y viven como les da la gana, como quieren o como desean. Y ojo, hermano, y esa realidad, hermano, empezó a surgir desde los primeros días de la iglesia. Que si en pocos años nosotros comenzamos a ver que los discípulos, los apóstoles que el Señor dejó, empezaron a escribir contra esta realidad que comenzó a brotar dentro de la iglesia primitiva, que es en los primeros pasos de la iglesia. Y eso nos hace recordar en tu jardín, siempre cuando lo limpia y pone una planta preciosa, en pocos días, ¿qué brota cerca? Hierba mala.
Y eso, hermano, es la imagen correcta que surgió y que va surgiendo y que está surgiendo cada vez más. Y que cada vez más que se aproxima el fin, cada vez más que estamos llegando a las cataratas de este mundo, cada vez más. Por eso hay un proverbio que dice así: cuanto la maldad se torna como la hierba, es porque el tiempo de la cosecha viene, de la poda viene. Tú no usas la máquina de podar en tu jardín cuando encuentras 2, 3 bajas. ¿Cuánto la usas? Cuando en el terreno del local, cuando vamos allá, ahora decidimos esta semana que queríamos llevar la máquina ¿para qué? Para cortar. Y la Biblia dice que cuando la maldad se torna como hierba, porque ya llegó el tiempo de su poda. Y la maldad, hermanos, ya está llegando a su culminación, lamentablemente. Más dentro de la llamada iglesia, que dentro de esa llamada iglesia está el remanente de Cristo, que es la iglesia del Dios vivo. La iglesia nació, hermano, en Jerusalén. Después se esparció, quisieron quedarse juntos, se esparció. Hasta el 3er siglo, hermano, se juntaban en casas, se llevaban, testificaban de Cristo. ¿Por dónde iban? Testificaban de Cristo. La Biblia lo dice claramente. ¿Y a dónde era formada la iglesia? En la casa de cada uno. Y después, velo, en Filemón 1:2, Filemón tenía la iglesia en su casa. A los romanos le dice: saluda también a la iglesia que está en tu casa. Aquila y Priscila tenían la iglesia en su casa. Y en muchos lugares muestra que la iglesia estaba en su casa. Y ojalá, hermano, que en tu casa también haya una iglesia. Ojalá que en tu casa haya la iglesia. Porque si tú eres la iglesia de Cristo en tu casa, ojalá que haya la iglesia de Cristo en tu casa. Y que se forma la iglesia de Cristo en tu casa. Y que tu casa puede ser lugar a donde se puede predicar el evangelio para Cristo sea glorificado y almas sean salvadas. Así de sencillez, hermano. No había cabeza. No había, hermanos, ese triángulo en el principio de la iglesia. No había personas de destaques. No había líderes que amaban el poder, la lana y la fama. No había. ¿Cómo surgió después? Y todas esas cosas. Surgió después de Constantino, el 313. Cuando dejó la libertad de culto para todas las religiones. Pero se enfatizó mucho en la época del emperador Teodosio, en el 20 de febrero 380. Y en el edicto de Tesalónica, ahí sí el imperio romano adoptó el cristianismo como la religión oficial. Y a partir de ahí, hermanos, comenzó las fiestas terribles que la iglesia sometió a partir de ahí. Entonces, a partir de este momento, hermanos, la iglesia entró en un camino espacioso de lo que Pablo nos escribe a Timoteo, y empezó la disputa entre los obispos. Y por supuesto el obispo de Roma quiso tomar la preeminencia y que tenía todo el apoyo del imperio romano, y por supuesto llegó a ser, y no solo eso, sino llegaron a ser más poderosos que los propios emperadores de su época. Y por supuesto dominaron, y a partir de ahí, hermano, sí comenzó a haber mutaciones de doctrinas, de enseñanzas, totalmente, hermanos, ajenas a lo que habíamos visto en Hechos de los Apóstoles, que Cristo formó en su vida. Entonces, hermano, el punto que quiero enfatizar es el modelo que Cristo y sus primeros discípulos formaron. Es una iglesia, una asamblea, un cuerpo, una familia que está unida en la misma comunión. Esto es lo que la palabra comunión dice, koinonía o koinonia, no sé cómo lo dicen. Que si esa comunión, todas las cosas en común tenemos, esa no es que somos miembros sueltos, el domingo nos juntamos pero separadamente en cada silla. No, la iglesia, hermanos, es un cuerpo, es la comunión. Es el afecto, es lo que me importa. Es la vida del Espíritu en mí que me hace importar con la vida de mi hermana que tiene el mismo Espíritu con mi hermano y que me hace preocuparme por su vida, por su estado. Y hermanos, siempre Satanás usa, Blanco,
ese blanco de separar la familia, siempre, o que nos hace vivir totalmente aisladamente. Satanás no le importa que tú vengas todos los domingos y todos los miércoles de acá, por tanto que tú vivas en tu propia burbuja. Por tanto que no te importa la familia, no te importa a dónde Cristo te injertó, porque si tú no entiendes a dónde Cristo te injertó y te puso, hermano, no hemos entendido nada. En cualquier lugar que se va a trabajar, o en la escuela, o en el liceo, o en la universidad, lo primero que le dice, mira, los requisitos acá es esto, y esto, y esto, y esto. Jesús, cuando nos salvó, la enseñanza que nos dijo, no vas a vivir en burbuja, tú sos parte en un cuerpo. Y Satanás siempre va a hacer, siempre. Y eso lo hemos visto, hermano. Eso lo hemos visto. Siempre va a querer hacer, producir desunión, indiferencia, pasividad, apatía entre los que se juntan como iglesia. No importa qué tamaño es la iglesia. No importa. Por eso, hermano, cuidemos nuestro corazón como iglesia. Velamos, hermano, por la iglesia. No está velando por fraternidad cristiana. Está velando a donde Cristo te injertó. Y está haciendo lo que Cristo te dio para hacer y para vivir. Como cristianos, hermano, no tenemos otra opción. Y si nuestro corazón trabaja contrario, hermano, es mejor comenzamos a tratar con nuestro corazón y no comenzar a ver los defectos externos para tener pretexto de hacer lo que nos da la gana. El modelo, hermano, el estándar está en las Escrituras. No es en filosofar, ni en creer como mi carne desea. Bueno, por supuesto, quien hace esto ha llevado a un Cristo, ha creído en un Cristo a su propia manera. Entonces, hermanos, si nos consideramos discípulos de Jesús, es bueno revisar el modelo dejado por Jesús en su palabra. Y si su palabra no es suficiente, hermano, entonces, bueno, échala afuera y adopta tu propio modelo para formar la iglesia de Cristo. Así como montones, como millones han hecho de la misma forma. Pero por la gracia de Dios, hermano, acá como cristianos, nosotros seguimos lo que la Biblia nos manda. Y procuramos con todo el temor de Dios traer el modelo bíblico a nosotros. Y el modelo bíblico, hermano, nos muestra que en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia comenzó, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, o mucho antes, cuando Jesús subió al cielo, ascendió al cielo, nosotros podemos ver que llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, estaban todos juntos. No es cada uno, no, yo estoy en mi plano, yo hoy no me da gana, yo hoy estoy cansado, yo hoy, así como un montón de gente. Estaban unánimes, estaban juntos. Después de la primera predicación, hermanos, se convirtió como 3,000 personas. Y la Biblia dice que fueron añadidos. Hechos capítulo 2, versículo 41. ¿Añadidos a qué? A la iglesia, a la familia de la fe. ¿Para qué? Para que sean tratados, para que sean enseñados, para que sean discipulados. Para que el hombre exterior sea tratado y sea transformado por la verdad de Dios y por la enseñanza de Jesús. Ahora, ¿cómo vivían? Hechos dice, capítulo 2, versículo 42, perseveraban en la doctrina, que será un cambio marcado para el discípulo, para conocer y saber cómo vivir. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Hay una familia para pertenecer y vivir conjuntamente. En el partimiento del pan, hay una adoración a participar elevando incienso grato a Dios, que debemos hacerlo como familia. Porque si no, entonces participe de Santa Cena solo en casa. ¿Por qué no se participa? ¿Por qué no hacemos memoria de Jesús en mi casa? Partiendo el pan y tomando una copa de vino. ¿Por qué? Porque, hermano, no es esto. Podés hacerlo si querés. Podés hacerlo. Pero lo único que está haciendo es comiendo pan y tomando vino, nada más. Recordar a Jesús es cuando nos juntamos como Jesús estaba con sus discípulos. Recordamos a Jesús que está entre nosotros, vivo. Recordamos lo que hizo por nosotros y lo adoramos.
lo bendecimos, reconocemos esa grandeza, lo que Él hizo por nosotros. Reconocemos que hemos tomado su cuerpo y su carne y su sangre allá en la cruz, cuando Él nos resucitó y clavó la acta contra nosotros en la cruz. Allí tomamos su sangre y bebemos su carne. Y lo que hacemos hoy, recordamos este día bendito, donde Él abrió nuestra sepultura y nos ha hizo resucitar por la gracia, por infinita gracia. Entonces, hermanos, en las oraciones, dice también el versículo, en las oraciones, tú puedes orar en tu casa, pero ahí vemos que la iglesia se juntaba para orar. Y es lamentable, hermano, es lamentable, la reunión menos frecuentada es la reunión a donde la iglesia se junta para orar. ¿Por qué? Porque muchos no le cayó la ficha, que en el cielo no van a orar, no va a precisar orar en el cielo. Y dice el 46, de perseveraban unánimes, no aisladamente, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Entonces, hermanos, lo que podemos ver primero es que la iglesia es un cuerpo. Lo primero que la Biblia nos muestra, el Nuevo Testamento, la iglesia es un cuerpo. Ahí está. Disculpa, pero es la mejor manera que pude hacerlo, ya que los ingenieros en ese tema estaban ocupados. Entonces, esa es la iglesia local. No voy a explicar porque ya lo explicamos. La iglesia de Cristo es general, hecha de todo pueblo, lengua y naciones. Pero está la iglesia local. Esa es la iglesia local, formada por Cristo. Esa iglesia, todos somos ovejas. Todos somos ovejas. Y hay 1 Corintios 2 y lo explica perfectamente, como cuerpo. El Señor Jesús es la cabeza. Eso no quiere decir que no habrá liderazgo. Pero el liderazgo no es para hacer lo que le da la gana. Liderazgo no es para hacer que las cosas funcionan totalmente a su favor. Liderazgo no es para enriquecer. Liderazgo no es para hacer una carrera. Liderazgo, hermano, es para desgastarse y sufrir. ¿Sabe? Eso es lo que se ve en el Nuevo Testamento. Ser liderazgo en el Nuevo Testamento es sufrir. Y eso, si no, examine, hermano, Hechos, examine las Escrituras. ¿Por qué? Y lo digo un ejemplo normal. Tú vas a tu casa, yo no. Yo voy a mi casa, yo estoy conectado con todo el cuerpo que está acá. Y si hay reclamo, yo soy el que recibo. Si hay lloro, yo soy el que recibo. Si hay tristeza, yo voy a consolar. Si alguien cae, yo intento levantar. Y eso debe ser la obligación de toda la iglesia. Por eso, hermano, formamos e intentamos cada vez más tomar conciencia de esto, que somos un cuerpo. Yo no estoy acá, escuchen, yo no estoy acá. Y quiera Dios que Dios levante liderazgos múltiples en este lugar. Yo no estoy acá. La cabeza acá es Cristo. Yo soy uno entre ustedes acá. Pero no es ese el tema. El tema es que ¿qué pasa con este miembro si sale del cuerpo? ¿Qué pasa con ese miembro? Supongamos que ese miembro, que Juan Camaney, ese brazo, y se injerta de sí mismo de ese cuerpo. ¿Qué pasa con él? Se pudre, muere, se gangrena. Y lo más increíble es que la muerte no viene así súbita. No, nadie levanta de mañana así sano, todos sanos, dice, gangrenó mi mano, está negra. Va al médico, no, tengo que cortarla. Nadie. Puede ser con alguien diabético, que con muchas complicaciones y que viene luchando, puede pasar. Pero imagínate a alguien de nosotros que se levanta, no surge. ¿Sabe cómo surge ese? Despacito. Despacito comienza a surgir. Un poquito acá, un poquito allá. Hoy me da gana, hoy no me da gana. Hoy esto me sirve, esto no me sirve. Esto me gusta, esto no me gusta. Y comenzamos a elegir a vivir en la familia como nos dé la gana. ¿Y qué va a pasar en tu casa cuando alguien comienza a querer vivir como le da la gana? Va a comenzar a producirse muerte. Y esa muerte va a surgir poco a poco. No surge de noche para el día. No surge. ¿Por qué digo eso, hermano? Para que cuidemos nuestras vidas y cuidamos nuestros corazones.
Para que cuidamos nuestros corazones y entendamos que Cristo nos puso en un cuerpo. Y ahí en 1 Corintios capítulo 12 lo describe plenamente, que el cuerpo es varios miembros, pero es un cuerpo solo. Que unos son oídos, otros son ojos, otros son piernas, otros son codos, otros son... Todos son un cuerpo, todos necesitan uno de otro. Y el cuerpo es la consecuencia o el resultado de varios miembros que se unen, que trabajan correctamente. Y no quiero preguntar quién tuvo problemas, dolor de espalda, dolor de la mano, dolor del codo, dolor de rodilla, porque ahí van a valorizar que te dicen, no, es un menisco que tenés en la rodilla. ¿Y qué es el menisco? Una cosita así. Un cartílago que tenés, y qué, una cosa así, pero te molesta todo tu cuerpo. Entonces, hermanos, Jesús nos deja claramente que la iglesia es un cuerpo. Efesios 1:22 dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo. ¿Cuerpo de quién? Cuerpo de Cristo. Y por supuesto acá en el capítulo 12 de 1 de Corintios, yo no voy a extenderme porque ya me pasó el tiempo. Pero hermano, en Romanos capítulo 12, del 4 al 7, nos dice cómo debe vivir en el cuerpo que es la iglesia. Entonces, como discípulos, hermano, tenemos que entender, por eso dice así, nos muestra los dones, nos muestra cómo Dios capacita a cada uno para que viviera dentro del cuerpo que es la iglesia. Y nos dice, porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, los unos a los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y ahí después nos dice que cada uno de nosotros, Dios le dio una capacidad, un don específico. ¿Para qué? Para los ejercitara en la familia de la fe que es la iglesia. Entonces, hermano, un discípulo debe preguntarse, ¿cómo puedo ser útil en el cuerpo? Un discípulo tiene que preguntarse, ¿cómo puedo ser útil en el cuerpo? ¿Qué es lo que el Señor espera de mí como miembro en este cuerpo que Él me injertó? ¿Qué función, qué papel yo debo ocupar en ese cuerpo? Y la Biblia, hermano, tiene abundancia. Y esto, como le dije, nos llevó 4, 5, 6 meses para hablar sobre la iglesia. Una lástima que los que no pudieron venir, o los que no quisieron venir, o los que estaban más cómodos en su casa de venir. Pero la Biblia nos dice claramente, hermano, Gálatas 6:2, que tenemos que ayudarnos mutuamente. Gálatas 6:10, debemos ser de bendición mutuamente. Juan 13, primera de Juan 3:18, Dios espera que nosotros nos amemos unos a otros en práctica, no solo en la palabra. Servir a otros, primera de Pedro 4:10. Sustentar a la iglesia, ser parte de la necesidad que existe en la iglesia. Hermanos, y un montón de otros versículos que la Biblia nos llama, que esto es lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces la Santa Cena, hermano, como yo lo dije, la memoria que hacemos de Cristo, de su muerte y resurrección, hermano, esto se hace simplemente en la familia de la fe. Y dice, escuche que dice, siempre leemos el capítulo 11, que hoy no se leyó, pero miren lo que dice el capítulo 10 de 1 de Corintios, la copa de bendición que bendecimos, está hablando de la Santa Cena, no es la comunión de la sangre de Jesús. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Jesús. Ahora, ¿de qué he hecho un pan? ¿De qué he hecho un pan? De la harina. ¿Y la harina de qué? ¿De qué está formada la harina? De los granos de trigo. Vamos al trigo. Pero cuando se muele el trigo y se torna harina, tú puedes separar, tú puedes decir, voy a sacar una partícula de harina. No. ¿Por qué? Y cuando se hace la masa, tú puedes ver la harina o cuál es el trigo, no puedes ver. ¿Qué quiero decir? La iglesia de Cristo, hermano, es una masa.
Es un cuerpo formado de cada uno, molido por el Señor, transformado por el Señor, amasado por el Señor, y ya forma parte de este cuerpo. Ya forma parte de este cuerpo. Y dice 10:17, siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan que es Cristo. Entonces, hermano, la iglesia es un cuerpo. Un discípulo tiene que entender que Cristo lo salvó y lo injertó en un cuerpo. Pero también vemos que la iglesia, hay un cuerpo. Miren, ahí tenemos un ejemplo. Quizás algunos están así, en esa condición, no con la boca abierta. También maquillaje, con maquillaje, está todo bien. Y acá no voy a leer lo que es eso porque es la única foto que encontré para poder ponerla. Pero ahí le dice, ahí le pregunta, hola Ramón, me alegro volver a verte, te ves rarísimo, ¿cómo estás? Y él dice, ayuda, clama por ayuda. Y esa es una realidad que pasa muchas veces, que a veces un racismo cree que puede vivir la vida cristiana a su manera, entonces se desgaja a sí mismo del árbol y sale a aventurar. Y hermano, muchos vuelven así, y otros vuelven peor. Si eso es un discípulo verdadero, hermano, puede apartar, puede salir, puede caer, y el Señor lo trae arrastrado, aunque con los pelos arrastrado, el Señor lo trae. Mi oveja no la dejará perdida. Mi oveja, Cristo va atrás de su oveja. Pero lo importante es entender que la oveja, el discípulo, su lugar es estar injertado en la familia de la fe. Por eso la iglesia es un cuerpo. Pero también la Biblia nos habla que la iglesia es un edificio. La iglesia es un edificio. Y tú y yo estamos ahí. Estamos ahí. Cada uno de nosotros está formando una parte de ese edificio que Dios está formando. Cada uno de nosotros. Ahora diga tú, no, yo, que diga ese acá el hermano ahí, que diga que, no, yo hoy me da gana de ir, por una semana voy a vivir mi vida cristiana como me da la gana. Bueno, no entendió nada. Y cuando un ladrillo hace así, es porque no está puesto por el maestro en su construcción. Generalmente porque no está puesto por el maestro. Entonces la iglesia, hermano, es un edificio. 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, Pablo hablando a la iglesia de Corintios, pero ustedes sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y Pablo dice a los efesios que en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Por eso, hermanos hebreos, estoy cortando, por eso Hebreos nos exhorta diciendo, el libro de Hebreos nos exhorta diciendo en Hebreos capítulo 10, versículo 25, que nos dice, no dejando de congregarnos. Y eso congregar no es simplemente venir, sentar y, ocupar un lugar y vaya. No. Congregar es como que... ¿Se imaginan, por ejemplo, un padre y una madre que va a la casa, se tranca en su cuarto y pasa el día entero en su celular? No, yo soy ama de casa. ¿A usted le parece que es una ama de casa porque está sentada en su casa? Y está la familia en la casa, su esposo, y está sentada en su cuarto todo el día. ¿Usted cree que es ama de casa? ¿Cuándo es ama de casa? ¿O cuándo es sacerdote de su hogar? Cuando realmente se preocupa por su hogar, cuando está presente, cuando no es indiferente, cuando no es pasivo, cuando no es voy a vivir, soy de la familia pero voy a vivir a mi manera. No, eso no es, eso es una anormalidad, es un atrofiamiento interior que existe en la vida de la persona. Por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y mira que dice, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Viste que el verbo exhortándonos, el verbo es plural. Los dos verbos están en plural, no dejando de congregarnos.
sino que debemos exhortarnos cuanto más aquel día se aproxima. Hermanos, Señor Jesús llama, salva los miembros, pero los injerta en un cuerpo, en un edificio. Porque allí, hermano, en el edificio que Dios trabaja, allí en el edificio, allí en el cuerpo, hermano, que Dios trabaja con nuestro carácter. Un discípulo es transformado, un discípulo cuando es salvado, hermano, viene, disculpen, con toda la porquería de Adán. Y es en el cuerpo, por medio de la enseñanza y por medio de la comunión, por medio del consejo, por medio de la aproximación de mi hermano y de mi hermana, yo voy a ayudarlo a crecer. Yo voy a ayudarle a ver que lo que está pensando está mal. La forma que actúa está contrario a la enseñanza de la palabra. ¿Y por qué voy a ayudarlo? Porque va a dañarse a sí mismo. Entonces por eso mucha gente huye del cuerpo, principalmente cuando hay enseñanza bíblica. Cuando hay enseñanza bíblica aislada totalmente de emocionalismo y de conceptos propios, porque yo puedo acá hacer show para ustedes y inflarlos y hacerles sentir maravilloso. Y ese salón se llena. Pero cuando hay la palabra enseñada para que tu vida crezca, porque yo sé que hoy te veo, no sé si mañana voy a verte o tú vas a verme. Porque el Señor puede llamarte hoy o puede llamarme a mí hoy. Por eso Pablo le dijo a los efesios, estoy limpio de la sangre de ustedes porque le entregué todo el consejo de Dios. Entonces, hermano, escuche, como discípulo de Jesús, es en la familia que vas a aprender, en la familia que Dios va a tratar con tu naturaleza, en la familia que Dios va a despojar al hombre viejo, renovar tu mente y hacerte revestir del hombre nuevo. Y por supuesto eso no es sacando la importancia de la responsabilidad personal de nuestra vida con Dios. Entonces entienda, hermano, esa realidad que Cristo nos mostró en sí mismo. Y nosotros vemos, hermano, la vida de Jesús. El maestro de Jesús, por eso él rompió todos los esquemas de todos los maestros de su época. ¿Por qué? Porque antes de ir a la cruz, él se levantó, estaba reunido el cuerpo, estaba reunida la asamblea que él formó de sus discípulos. Se levantó, puso la toalla, agarró un balde de agua y se sentó, lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Cuando llegó al orgulloso de Pedro, no, a mí ni loco me lavas los pies. Dijo, si no te lavo los pies no tenés parte conmigo. Ah, bueno, lava todo entonces. No precisa todo. El que ya está lavado por la palabra interiormente, solo tiene que lavar los pies. Y Jesús nos mostró esto. Y nosotros vemos, hermano, que esta es la realidad que Jesús vino a enseñar. Pero vemos también en Lucas capítulo 22, versículo 24, cómo Jesús trató con sus discípulos en el cuerpo, en la familia, en el edificio. Y dice que hubo entre ellos una disputa de quién era el mayor. Hermanos, esto en todos los siglos, Adán siempre quiso ocupar la preeminencia, el lugar mejor, el poder, el tener la última palabra. Eso, hermano, no es de hoy, es toda la época. Eso en la iglesia de Jesús, ahí en la asamblea que Jesús formó de los 12, pasó esto. Entonces no te extrañes que hoy el mundo cristiano está convulsionado totalmente. Y dice que se disputaban quién será el mayor. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿A dónde Jesús trató el problema? Le dijo, vayan a leer el libro del psicólogo fulano, que es muy famoso. Eso es lo que dijo Jesús. Le dijo, va a buscar tu compañero que es muy sabio en tema de antropología, la vida social, de la sociología. No. ¿Qué le dijo Jesús? Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Digo, mira, lo normal así, lo normal es esto. Mas no así vosotros, iglesia mía, escúchalo, añadida por mí sin violar el texto.
no así en vosotros, discípulos míos, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Y a mí me impresiona, hermanos, me impresiona cómo Satanás ha cegado totalmente la mente y el corazón de muchos que se dicen cristianos, que se dicen líderes, que permiten que la gente viene y le besa la mano, se arrodilla delante de él, que a pastores le consideran como son mini Jesús, como uno decía que era Jesús Junior. Es terrible, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que se sirve? ¿O el que se sirve? No es el que se sienta en la mesa. Jesús dijo que no es el que se sienta en la mesa, es mayor, en lo normal. Y la respuesta es sí, que el que se sienta en la mesa es el mayor y el otro que sirve es menor. Pero mira lo que dice, mas yo, Jesús dijo, yo, entre vosotros, y prestamos atención, hermano, ¿a dónde? Entre vosotros. Entre vosotros. Entonces Jesús tu ejemplo, escucha, Jesús tu ejemplo. Bueno, si Jesús tu ejemplo, tú, entre la iglesia, ¿cómo eres? El que está sentado en la mesa. Pero Jesús dijo así, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Tú como miembro, tú como discípulo, está en el cuerpo, como el que está sentado en la mesa a ser servido, o está siguiendo a Jesús como el que sirve. Y ojalá, hermanos, que en nuestro corazón podemos tener la paz de decir, no, Señor, yo soy el que sirve, yo soy el que busca, yo soy el que ayuda, yo soy el que extiendo mi hombro, yo soy el que extiendo mi mano, yo soy el que lloro con el que están llorando, yo soy el que levanto el que está caído. Porque esto sí es el que sigue con Cristo. Ahora, si tenés conflicto dentro de ti, no te preocupes. La vida cristiana siempre va a producir conflicto en ti. El tema es, ¿quién va a ganar? Esa es la verdad. La vida cristiana siempre va a golpearte. La verdad siempre va a golpear nuestro Adán. No te preocupes con esto. Preocúpate a quién vas a alimentar. ¿A Adán? Dicen, bueno, yo voy a vivir mi vida, cuando me da la gana, hago lo que puedo. No, alimente a Adán. O vas a decir, Señor, dame gracia para poder aprender a servirte. Dame gracia para ver mi lugar en tu cuerpo. Dame gracia, Señor, para ver si soy uña, por lo menos puedo ayudar a rascar la cósica que el cuerpo tiene en la cabeza. Dame gracia, Señor, en esto. Y hermanos, y para terminar quiero recordar lo que el libro de Hebreos dice en el versículo 24 del capítulo 10. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿A dónde esto? ¿A dónde? Unos a otros. Unos a otros. El versículo 25 vuelve a decir, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortamos unos a otros, tanto más aquel día se aproxima. Hermano, hoy más que nunca, ¿dónde está en aumento la anarquía cristiana? Eso lo digo, la anarquía. La anarquía, no, hoy estamos viviendo, hermano, la realidad del libro de Jueces. Y en el libro de Jueces tú vas a encontrar una frase que dice así, en el último, que dice así, y cada uno hacía lo que le daba la gana. Vaya después en tu casa, lea el libro de Jueces, en el último capítulo vas a ver abajo, dice así, no me acuerdo el versículo. Cada uno hacía lo que daba la gana. Y hoy, hermano, el cristianismo, generalizo sin generalizar, hay un remanente que está entendiendo. Y quiera Dios que todos en esta iglesia, hermano, seamos parte de ese remanente. De que no somos, de que cada uno hace lo que le da la gana.
Por supuesto, en tu casa haga lo que te da la gana con tu familia, pero como cristiano, como parte del cuerpo de Cristo, como discípulo de Jesús injertado en su cuerpo, no podemos, hermanos, vivir una anarquía espiritual, sino debemos vivir el modelo, el estándar, la verdad que Cristo hizo por nosotros. El Cristo dejó para nosotros. Ahora la pregunta, hermano, es: ¿somos realmente verdaderos discípulos? Puedo terminar con esto. ¿Tenemos la vida de Cristo en nosotros como lo vemos en un pasaje, hablando a sus discípulos que disputaban entre sí quién es el mayor entre ellos? Sigamos ese ejemplo, seguimos ese ejemplo. Y hermano, voy a usar un versículo y termino con esto. Voy a usar ese versículo y termino con esto. Pero ese versículo, escuche bien, o quien me escucha, quizás si un día va al aire. No estoy usando ese texto, ese versículo en su contexto. Su contexto es totalmente diferente. Pero voy a usar ese texto, ese versículo como metáfora a lo que yo estoy hablando. Y este texto dice así en Lucas 17:37. Y respondiendo Jesús, por supuesto, hablando de los fines de los tiempos, de su venida, dice así: ¿dónde, Señor? Y él dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Escuche, no estoy hablando de ese versículo en su contexto. Estoy usando ese versículo como metáfora a lo que estoy diciendo. ¿Dónde? Le preguntaron. Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Hermano, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Allí un discípulo es injertado. ¿Entendiste la metáfora que yo usé? La metáfora que Jesús dijo y la metáfora que yo estoy diciendo. Donde un discípulo es salvo, es transformado, es liberto por Jesús, es sacado del reino de las tinieblas, alumbrado por el Espíritu Santo, tiene la vida del Espíritu dentro de él. Donde existe esa realidad, debe juntarse a un cuerpo, a una asamblea, a una iglesia, para ser parte y ser complemento de este cuerpo. Hermanos, que Dios nos bendiga para que realmente vivamos como cuerpo. Pero más como cuerpo, para que vivamos como cuerpo sano, debemos ser discípulos sanos. Para vivir como cuerpo sano, debemos vivir como discípulos sanos. Entonces, hermano, que Dios nos bendiga, que podamos no ser ese gajo, que no seguir ese ejemplo, sino ser ese ejemplo. Y que en este ejemplo podemos producir otros racimos para que crezcamos más y más, porque el próximo estudio vamos a hablar sobre ese tema. Pero que Dios nos bendiga de aprender, hermano, hoy, que somos llamados como discípulos para ser parte de la iglesia del Dios vivo. Y ser no solo parte, sino un complemento, ocupar verdaderamente nuestro lugar. Ser útil, ser activo, no activismo, ser activo, Señor, y glorificar a Dios sirviendo a su iglesia. No de los que se sientan en la mesa, sino del que realmente sirve siguiendo el ejemplo del Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra, por tu bondad y misericordia. Gracias porque esa verdad brota de tu palabra. Ese es el estándar, es el modelo que tú formaste, Señor, en tu vida con tus discípulos, y en pos de tu ascensión y la venida de tu Espíritu, tu iglesia vivió esta realidad. Salían, Señor, a llevar tu testimonio, salían a predicar el Evangelio, Señor, y se salvaba almas y eran unidas, Señor, a una iglesia local, a la iglesia que estaba en la casa de Filimón, a la iglesia que estaba en la casa de Áquila y Priscila, a la casa de que estaba montones de lugares, Señor. La iglesia era la suma de los varios discípulos que tú juntaste con vida por medio de tu palabra, para que te glorifiquen, te honren, te sirven y sigan testificando de ti, arrebatando vidas de la perdición, del reino de las tinieblas,
para tu reino de luz. Ayúdanos como iglesia, Señor, a que seamos sanos, siendo los sanos individualmente como discípulos, que cada uno de nosotros sepa para qué nos llamaste, qué lugar ocupamos en este cuerpo, qué es lo que espera de nosotros. Y ojalá, Señor, que siempre suena en nuestros oídos que tú viniste a servir, no para ser servido. Que este sea, Señor, la iniciativa de nuestro corazón, de servirnos unos a otros, pero también servir a donde tú dirige nuestra brújula. Te adoramos, bendecimos tu nombre, agradecemos por este día. Rogamos que tú bendiga a cada uno de esta familia, de los que están, de los que no están, de los que están enfermos, de los que están sin trabajo. Y rogamos que en tus manos están todos nuestros problemas. Está entrando una semana, Señor, dejamos todos en tus manos, confiantes que tú siempre harás tu voluntad. Y nosotros estamos plenamente, Señor, abiertos y de corazón plenamente sincero, decimos, hágase tu voluntad, no la nuestra. En nombre de Jesús, Padre, te agradecemos. Amén y amén.